La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a la edición número 372 de Exploraciones del Siglo XXI. Una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy me acompaña en el control técnico Juan Sebastián Ospina. En la dirección y presentación de este espacio, quien les habla, Juvenal Gordón. Bienvenidos. El enfoque de nuestro programa está dirigido en el día de hoy a la segunda parte correspondiente al tema de ciencia, investigación y sociedad. Hemos tratado la primera parte hace 15 días con la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero, conformada en esta ocasión que tenemos aquí en vivo y en directo en los estudios de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte a Pablo Alzate Hincapié, investigador, Jonathan Sandoval Cardona, ingeniero de sistemas y estudiante también de la Universidad Tecnológica de Pereira, y Gloria Inés Escobar Toro, docente. Mi estimado Jonathan, ¿qué tal han sido los comentarios por ahí en los correos o redes sociales o en YouTube, donde también estamos subiendo el programa para que lo escuche toda la audiencia de la emisora cultural? Hasta ahora han sido bastante positivos. El programa pasado se subió el lunes y ya contaba con aproximadamente 10 visitas al día de hoy, 10 visitas sí, en YouTube, lo cual es algo importante porque mucha gente seguramente lo vio para poder estar listo para el de hoy, pues cuando enviamos la invitación a este que se está haciendo. Lo escuchó. Lo escucharon a través del canal YouTube. Sí. Allí tenemos los anteriores programas que también hemos tratado aquí en la emisora cultural con toda la corriente. Mi estimado Pablo, buenas noches. Buenas noches, Juvenal. ¿Cómo le ha ido? Pues trabajando fuerte. Sí, claro. Bastante trabajo, investigación. Y Gloria Inés, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Hoy vamos a tratar el tema correspondiente a cómo la investigación y la ciencia, que es una aventura intelectual que lleva implícita las ideas de creatividad y progreso, es una parte esencial de la cultura moderna que ha revolucionado nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos. La función primera de la ciencia es la construcción de conocimiento verificable y abierto constantemente a la confirmación y el rechazo. Cuando el científico transmite a la sociedad este conocimiento, contribuye a la generación de ideas y conceptos que permiten a las personas desenvolverse en un ambiente cambiante de la sociedad global. Así que también, como estamos en este ambiente global, la investigación y la ciencia presenta características tales como los rasgos de dependencia y elementos de autonomía científica. En primera instancia vamos a tratar este tema sobre la dependencia. ¿Cómo ha sido en este caso, mi estimado Pablo, el hecho de tratar quiénes toman las decisiones en un país o en el ambiente científico para que se presente este fenómeno de la dependencia? Bueno, en primer lugar, recordarle a los oyentes que cogimos el caso del doctor Raúl Cuero en el programa pasado, no solo por la crítica que se hace dentro de la misma ciencia a su labor y que lo ubica en su justo lugar, sino por lo que no se dijo en esa crítica, específicamente la crítica que hizo el profesor Bernal de la Universidad Nacional, y nosotros vimos allí una oportunidad de hablar en qué contexto político, social y económico se hace la ciencia, y de eso hemos venido hablando. En el programa pasado pues comentamos a fondo lo de Raúl Cuero y introdujimos los temas de la ciencia y la sociedad, ¿cierto? Cómo, digamos, en este momento dependemos de la ciencia más que nunca para nuestras vidas, así no nos demos cuenta, ¿sí? La ciencia ha penetrado todos los aspectos de la vida humana, desde los más sencillos hasta los más complejos, y definitivamente hoy más que nunca podemos decir que somos una sociedad científica y tecnológica, y que sin la ciencia realmente la humanidad no podría sobrevivir. Sí. Eso se trató en el programa pasado, y entramos a mirar en concreto cómo eran las condiciones en un país como Colombia y específicamente en un departamento como Risaralda, y dimos algunos ejemplos.
Y vamos a hablar en ese punto del aspecto de la dependencia científica y tecnológica, porque hay rasgos muy evidentes que demuestran esa dependencia. Por decir algo, el poder para tomar decisiones. ¿Quién decide qué o quién no decide? Digamos, es la comunidad científica la que toma las decisiones sobre qué temas investigar, en qué líneas trabajar, cuáles son las prioridades de investigación. Nosotros no vemos mucha libertad al respecto. Colciencias no se dice directamente que son quienes deciden. Mire, cojamos el caso de Colciencias. Sí. Usted abre la página de Colciencias y busca marco histórico de la entidad. Y usted encuentra que desde finales de los años 60, cuando se fundó por primera vez como un departamento anexo, Colciencias se ha financiado históricamente con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos mismos lo dicen así. Primera etapa de la historia de Colciencia, primer crédito BID. Segunda etapa de la historia de Colciencia, segundo crédito BID, hasta el día de hoy, incluyendo el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales. Entonces, la financiación por parte de una entidad que es la entidad rectora y que hace unos 3 o 4 años fue elevada al nivel de departamento nacional como planeación, casi un ministerio, ¿sí? El hecho de que la financiación esté atada al crédito multilateral deja preguntas muy importantes. Cuando usted mira, por ejemplo, las convocatorias que se hacen para investigación, usted encuentra que fundamentalmente se privilegia lo que llamamos investigación aplicada y desarrollo experimental. Colciencias no financia investigación básica, o si lo hace en casos muy específicos. Y eso tiene una razón de ser. Cuando un país descuida su investigación básica, no construye capacidades de autonomía en investigación. O sea, básicamente estamos haciendo una investigación para la producción práctica, para la solución de problemas prácticos, pero así nosotros no tenemos cómo competir, cómo hacerle frente, digamos, a las grandes empresas científicas internacionales, que son las que están haciendo precisamente esa investigación. ¿Podemos confiar que las personas que colocan allí en Colciencias son las adecuadas, conocen de primera mano la investigación pura, o es alguien colocado políticamente? Obviamente, pues la gente que se coloca en Colciencias se supone que son personas del medio científico, personas con las competencias, pero le doy este dato. Colciencias, como cualquier otra gran entidad del Estado, se entrega al juego político. En los últimos 2 o 3 directores se le ha entregado al Partido Verde. Sus directores son ficha de un partido en un acuerdo político nacional. ¿Y tienen carreras de ciencias puras? No, obviamente son científicos muy bien formados, son científicos de alto nivel. Y de el doctor Jaime Arias, por ejemplo, que fue el que gestionó la Ley de Ciencia y Tecnología del año 2010, es un reconocido médico, cardiólogo, fue rector de la Universidad de Antioquia y después fue director de Colciencias. Ahora, ¿por qué renunció? Porque no le dan plata. Porque a pesar de que no solamente la dependencia de dónde viene el recurso, sino que el recurso es insuficiente. Cuéntame, adelante, Gloria. Es como para que entendamos algo. Cuando tú haces la pregunta, aparentemente, pues, digamos que en el gobierno las entidades aparecen como si fueran autónomas para tomar decisiones. Entonces, claro, Conciencia aparece como ella es la que determina qué se investiga o no. Pero mire, para ponerlo en palabras muy, muy cotidianas, con la ciencia pasa lo que pasa con cualquier institución o persona que dependa económicamente de alguien. Exactamente, ¿qué investiga la ciencia de un país dependiente como el nuestro? Lo que en política, economía, determina el país del cual depende. En este caso, pues, el imperio del que depende. Lo mismo que pasa con una persona en su vida cotidiana. Entonces, yo puedo hacer lo que la persona que me sustenta me dé posibilidades de hacer, y la ciencia no es ajena a eso. Entonces, por mucho que Colciencias, digamos, tenga científicos, que eso no, como lo acaba de decir Pablo, no se niega, gente muy preparada, gente idónea, lo que se critica es que las líneas de investigación no son las que necesitamos nosotros, las que necesita nuestra sociedad o las que requerimos o deseamos. No, son las líneas que determinan quién financia finalmente la investigación. Y como lo acaba de decir Pablo, que no es solo caso de Colombia, sino de los países dependientes, las multinacionales, llámense bancos o empresas multinacionales o multilaterales, son los que prestan el dinero y son los que de alguna manera determinan en cuáles líneas se trabaja. Entonces, la ciencia, para finalizar, la ciencia y la investigación en un país dependiente lo dicta o está determinado precisamente por quien financia esa investigación, que en última son estos organismos.
Pablo, ¿cómo hacer pues para no enfrascarnos en esa situación? Vamos a quedarnos toda la vida dependientes de quienes deciden a quién colocar y quién va a seleccionar y qué tipo de programas se apoyan y con qué dineros. Hay un indicador importante que es muy revelador, sí, y es la inversión en ciencia y tecnología. Históricamente la comunidad científica ha reclamado por décadas que haya más recursos para la investigación científica y en general para la ciencia, y esos reclamos han sido poco escuchados. La misión de sabios que creó Gaviria en el año 93, donde estaba Ginás, García Márquez, etcétera, esa misión recomendó subir el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología, que estaba el del 0,3% del PIB, recordemos, 0,3% del PIB colombiano, sí, Producto Interno Bruto, recomendarlo subirlo en 10 años al 2% del PIB. Hoy, tristemente, no hemos podido subir ese indicador más allá del 0,4%. Entonces, si empezando por el principio, si no hay recursos materiales y financieros para la investigación, pues eso también nos va a dejar históricamente en una situación atrasada, digámoslo así, porque cuando miramos los indicadores en un país como Estados Unidos o Japón, sí, son precisamente esos rangos de inversión, entre el 2 y el 3% del PIB. Recuerde que el PIB de Estados Unidos no es cualquier bobadita. Claro. O sea, en términos de miles de millones de dólares. Entonces empezamos por ahí. El país tiene, y la comunidad científica ha crecido. Es que la curva ascendente en términos de grupos de investigación durante esta década pasada pudo haber sido entre, más o menos, si la memoria no me falla, entre unos 3.000 grupos de investigación, haber pasado a ser unos 9.000 grupos de investigación. O sea, se ha triplicado. Ahora, la investigación no solamente la financia Colciencias. Colciencias tiene muy poca capacidad de financiación de investigación. La investigación en Colombia la están haciendo principalmente las universidades. Las sociedades asiáticas han comprendido este fenómeno y han subido su porcentaje en cuanto a la investigación. Los tigres asiáticos, eso es una realidad que nosotros nunca llegaremos pues a aplicar. Eso es una característica de la dependencia. Usted va a cualquier charla en el medio económico, científico, sí, y siempre hablan de Corea y Japón. Y que tenemos que ser como Corea, y es el paradigma y nos tenemos que copiar. Sí. Pero no nos podemos olvidar que Japón era una potencia ya desde el siglo XIX. Por eso Japón se dio el lujo de disputar una guerra mundial como gran potencia. Y Corea es casi ya una economía completamente ligada a la de Japón. Entonces no es inútil. O sea, no partamos de pensarnos nosotros mismos, que es un punto fundamental que nosotros hemos dicho. El primer punto de la discusión es cuál es el modelo de desarrollo que requiere el país o la región. Y a ese modelo de desarrollo, ¿qué ciencia se necesita? No dejemos de pensar en, antes era Alemania, sí, antes era Inglaterra, ¿cierto? Sí. Siempre estamos pensando que, y los que tienen eso en la cabeza, sí, tienen metida la teoría del subdesarrollo. Se la comieron enterita, que dice que somos países subdesarrollados, pero si hacemos las tareas juiciosamente que nos proponen los países desarrollados, tal vez algún día los alcanzaremos. Y eso es falso. Porque eso rompe el ejercicio propio del pensamiento. Bueno, ¿cómo financiar estos programas pues para hacer algo concreto con lo que tenemos? Mire, fue positivo lo de la ley de regalías del petróleo, porque hubo un decreto hace unos 2 años que fue para ciencia y tecnología, donde le daban el 10% de las regalías petroleras para ciencia y tecnología. Eso, aunque ha sido muy difícil operativizarlo, en el último año han empezado a llegar los recursos, pero esos recursos se los entregaron a las gobernaciones, y las gobernaciones las manejan los políticos. Entonces el criterio de asignación de esos recursos no lo deciden los científicos, sino los políticos. Grave. Sí, entonces, claro, y detrás de los políticos están los mercaderes, sí, ¿cierto? Sí, sí, y eso es muy típico en cualquier, pues yo conozco bien el caso del departamento. Entonces, pues para no entrar en detalles, esos recursos no están garantizados que efectivamente se vayan a aplicar a temas de ciencia y tecnología. Es positivo, sí, sí, ahí hay un mayor volumen de recursos, pero también depende de voluntad política. Es decir, que efectivamente, por ejemplo, a Colciencias le aumente su presupuesto. No sé si se enteraron que la directora de Colciencias acabó de renunciar, porque le pidieron la renuncia, porque en un foro de científico en Cartagena dijo que era inconcebible que a Colciencias le fueran a recortar presupuesto. En la W. Y él mismo la llamó el ministro de Hacienda y dijo que tiene que renunciar, porque no vamos la entrevistaron y mencionó directamente eso. Exactamente. Entonces, mientras no haya voluntad política de financiación, las cosas no van a mejorar. ¿Pero por qué no hay financiación? Porque les interesa que sigamos así. Se habla mucho del SENA, de la inversión en el SENA.
¿esto es un sofisma de distracción? Estamos dentro del mismo marco, es que el SENA es desarrollo experimental. Nos llega una máquina, tecnología japonesa o alemana, y lo que hacemos es adaptar piezas de esas máquinas, cambiarle un tornillo, cambiarle una bandeja de entrada, buscar una nueva fuente de ventilación, pero no estamos pensando la tecnología en su conjunto. ¿Usted cree que los muchachos del SENA tienen las capacidades para hacer investigación básica? Y eso se ve hasta en carreras de ingeniería, en la mía en particular. Sí. Digamos, hay una materia que es prácticamente dictada por una transnacional de las telecomunicaciones que se llama Cisco. La materia se llama telecomunicaciones, pero básicamente nos enseñan a operar y seguimos los cursos que un técnico de estos equipos digamos hace. Sí. Nos agregan un par de cosas más teóricas, sí, pero la materia casi que se reduce a operar un equipo, como dice Pablo. Algo muy cuestionable porque estamos hablando de ingeniería, que es una aplicación, digamos, de la ciencia, pero de la ciencia en profundidad, y uno realmente no ve eso. Aprendemos a operar una máquina que no sabemos cómo funciona. Y de Cisco. Y de Cisco en particular. Lo que se llama el know-how, que es lo que realmente dice cómo es realmente la tecnología, eso no nos llega. Simplemente nos enseñan a cambiar tornillos y eso, pero digamos que la tecnología, la alta tecnología que depende del desarrollo científico, es como una caja negra para nosotros. Sí. Entonces a los del SENA eso se los enseña. Hay un ejemplo muy importante en la historia, porque sin mirar esto desde una perspectiva histórica es difícil de entender, y fue la Revolución Verde. Pues para los oyentes, rápidamente, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo todo un boom con la agricultura, en el sentido del mejoramiento de semillas, selección de semillas, introducción de abonos, agroquímicos, todo un paquete tecnológico para elevar la productividad agrícola. Eso estaba muy atado a los intereses de grandes transnacionales, ¿sí? Como Monsanto, como Cargill y otras, que estaban desarrollando precisamente esos paquetes tecnológicos. Entonces, en las universidades del país se montaron los programas de educación que esa Revolución Verde necesitaba. Y puedo hablar específicamente del caso, digamos, porque conozco algunos datos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Palmira, en el Valle. El CIAT. El CIAT, que estaba ahí al lado de la Universidad de Palmira, ¿cierto? Sí. Y con mucha presencia norteamericana. Entonces, durante los años 60 y 70, 80, hasta hoy, ¿sí? Esas facultades formaron los profesionales que los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde necesitaban, porque eso es un negocio para ellos, pero las consecuencias están a la vista. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros soltamos agroquímicos en el ecosistema, eso tarde o temprano va a tener unas alteraciones y va a tener unos efectos sobre la población. Así es. Y por decir algo, aquí en La Bella, el uso intensivo de agroquímicos para el cultivo de cebolla junca ha generado muchas tasas de malformación fetal, de abortos entre los campesinos de la región, y por citar solamente un caso cercano, son muchísimas las investigaciones a nivel mundial, claro, sobre los graves efectos de los agroquímicos, que son agrotóxicos sobre la población. Bueno, mencionemos ahora, para continuar con efectos reales de poder salir adelante, los programas de cooperación para poder salir de esa dependencia en la cual los hallazgos científicos y la aplicación de estos nuevos conocimientos mediante la tecnología pues no nos hagan tan dependientes y apliquemos en la vida real y logramos cosas más positivas. Tristemente, los programas de cooperación en ciencia y tecnología se parecen mucho a los programas para superar el hambre, se parecen mucho a los programas para superar la pobreza de cooperación internacional, ¿cierto? Sí. Hay que ponerlo entre comillas. Yo tengo aquí un caso concreto, y es que el programa de cooperación interuniversitaria e investigación científica española, que ofrece recursos de la nación, ¿cierto?, de España para financiar investigación en este país, dice que las acciones deberán vincularse, abro comillas porque esto lo tomo textualmente del documento, deberán vincularse a alguna de las prioridades sectoriales de la política española para el desarrollo y dentro del marco del sistema español de cooperación. O sea, nos enteramos que la llamada cooperación en ciencia y tecnología está amarrada a las prioridades de investigación del país, que la financia. O sea, no es que le digan a usted, los problemas de Colombia es el problema del mal de Chagas, es el problema de la fiebre amarilla, es el problema de la malaria. Le vamos a dar los fondos para que ustedes, eso sería verdadera cooperación, ¿cierto? Cojan los equipos científicos y tal. No,
cuáles son las prioridades de España, y ahí les damos recursos y ustedes se empatan con las prioridades españolas. Y pues otro tanto podemos decir de mucho lo que se conoce como cooperación norte-sur. En ese sentido ha sido más defendida la llamada cooperación sur-sur. Por ejemplo, Brasil, Colombia, porque son países que están de alguna manera en un mismo plano. Ha habido mucha cooperación sur-sur, Brasil, Colombia. Cuba, irónicamente, por ejemplo, Cuba, que ha sido una potencia en biotecnología, ha hecho presencia en Colombia bastante. Aquí en Risaralda estuvieron en un centro de investigaciones, el CIAO, de agricultura tropical, y por ejemplo fue tecnología cubana la que ayudó a sacar por clonación semillas de guadua. O sea, los vástagos de la guadua se sacaban por clonación para poder hacer una guadua homogenizada y que fuera comercialmente utilizable. Bien, en cuanto al caso Patarroyo, podemos destacar algo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues él ha tenido una trascendencia particular y una lucha personal entre su punto de vista, entre la sociedad, la política, la crítica misma de otras entidades que últimamente lo han demandado por agredir la sociedad, los animales que utiliza para la investigación. Ese caso en particular, ¿cómo lo ves? ¿O cómo lo ven, Gloria? Pablo. Yo empiezo ahí dos elementos. Yo diría que Patarroyo cometió dos pecados. Uno, que empezó a desarrollar un equipo tan fuerte en investigación básica que se atrevió a plantear una cosa tan revolucionaria como fueron las vacunas químicas. Porque porque la vacuna generalmente es coger el germen, usted se come un elemento del germen, lo atenúa de tal manera que a usted sí lo inoculan y la reacción inmune lo defiende frente a la enfermedad real. O sea, no le desarrolla como tal la enfermedad, pero sí le desarrolla la inmunidad. Pero todo se hace a partir del germen específico. Patarroyo se inventó la vacuna química, que eso no se había hecho. Claro. Yo diría esa es la primera gran transgresión. Sí. Pero bueno, digamos que la gran industria farmacéutica mundial estaba dispuesta a aceptar eso. La segunda es que él dijo que le iba a donar la vacuna a la Organización Mundial de la Salud. Y eso ya no les gustó. Y eso ya no les gustó, porque la diferencia era de $2 por vacuna a $100 o $150 por vacuna. Entonces, pues Patarroyo con mucha razón decía, la diferencia es importante, porque la malaria es una enfermedad de los países más pobres del tercer mundo, África, todo el Pacífico suramericano, que sabemos que es población afrocolombiana. Entonces la gente no va a poder comprar una vacuna, pero así no se mueve el mundo de la investigación. Sí. Si a alguien vale la pena denunciar y hablar a fondo de ellos, es de la gran industria farmacéutica. Saltemos al paso de la enseñanza. ¿Cómo podemos notar que hay una dependencia en la investigación científica en el campo de los pensos académicos y de las universidades? ¿Cómo, en cierta forma, quienes ingresan solamente son porque tienen la capacidad económica para educarse y entrar a estos ambientes? No, los indicadores hablan de que se ha venido masificando la educación superior. O sea, de todas maneras, los niveles de ingreso de amplios sectores populares a la educación superior es un hecho real. Sí. Y es una cosa positiva. Sí. O sea, no vamos a mirar los estándares de calidad, eso es otra cosa. Pero usted mira, el porcentaje de estudiantes universitarios es tan exponencial como el que yo estaba diciendo ahorita de grupos de investigación. El problema es si las universidades nuestras se estructuraron a partir de un conocimiento propio, digamos de lo que nosotros hemos llamado un modelo de desarrollo endógeno, que parta de las potencialidades del territorio, de reconocernos a nosotros mismos, quiénes somos, qué capacidades tenemos, qué recursos tenemos, o los pensum han sido trasladados y copiados de otras latitudes donde sí pudieron hacer eso. Yo digo una cosa, yo en los años 80 cuando estudié parasitología, el libro de parasitología era de un norteamericano, y usted abría todo ese capítulo de transmisión de enfermedades por mosquitos, como el dengue, como la malaria, y lo que recomendaban era DDT. Sí. Y ya vemos las consecuencias. No, otra cosa que pues para complementar lo que decía Pablo, él lo mencionó ahorita, no solo es digamos el pensum, sino que la universidad, incluida la investigación y la ciencia, está a espaldas de las necesidades de la gente, de la mayoría. Pablo mencionaba ahorita el mal del Chagas, que es una enfermedad tropical que
la Organización Panamericana de la Salud la ha llamado una enfermedad de la pobreza, porque se da en las regiones más pobres de Sudamérica, y eso es una enfermedad endémica que ha matado muchísima gente, y no se invierte plata, por ejemplo, no se invierte recursos para investigar ese tipo de cosas. La industria farmacéutica está por el lado que obtiene mayores ganancias, entonces la industria de la cosmética o para disfunción eréctil, entonces, cierto, porque eso sí genera ganancias, pero digamos que las necesidades reales de la gente no están, o sea, la universidad está a espaldas de la realidad de la sociedad, entonces ahí la investigación es... Ambas, las privadas y las públicas. Sí. Se considera que hay 18 millones de personas infectadas con el mar de Chagas en América Latina, que es un parásito transmitido por un chinche, y el chinche vive en casas de bareque o casas de paja o casas sobre de todo barro. En el campo se da mucho, sobre todo en el campo, se ha extendido, va desde México hasta Argentina. Ojo, en Colombia hay bastante mal de Chagas, es una enfermedad crónica y la gente se muere súbitamente cuando el crecimiento del corazón, la cardiomegalia, no le da más. Al respecto, Pablo, perdón, Jonathan nos tenía una invitación a ver una película que tiene que ver con eso. Cuéntanos, Jonathan. Bueno, la película de Casas de Fuego. Casas de Fuego. Sí, precisamente es la historia de, bueno, Pablo. Del doctor Salvador Maza, un científico argentino en los años 30 que era contemporáneo de Chagas. Chagas era brasileño, el doctor Chagas, y el Salvador Maza era argentino, y ambos fueron los pioneros en hacer toda la epidemiología de la enfermedad, descubrir cómo se inoculaba, por ejemplo, era básicamente en las zonas indígenas del norte de Argentina, se transmitía a través de mamíferos que vivían en las casas de los indígenas, y finalmente pasaba al chinche, y el chinche, cuando la gente lo picaba y se rascaba, se transmitía la enfermedad. Eso es todo lo que muestra la película, muestra toda esa historia, esa investigación. ¿Y es muy bueno. ¿Dónde estás invitando a verla? Bueno, en la página web tenemos la reseña de la película junto con el tráiler. La idea sería, vamos a tratar de encontrar un enlace a descargar la película, no la puedo encontrar, digamos, propiamente en YouTube todavía, pero sería tratar de incluirla también ahí en la página para que se pueda ver toda la película. ¿Dónde? ¿En qué página? En nuestra página web, que es cienciaconelpueblo.org. cienciaconelpueblo.org. Ajá, la película Casas de Fuego. El caso del doctor Salvador Maza es muy parecido al de Patarroyo, con la diferencia de que Maza rompió con la comunidad académica de Buenos Aires y se fue a investigar en el campo, en la zona más pobre de Argentina, que son esas provincias del norte, a vivir con la gente, y montó un centro de investigación de alto nivel con la gente. Eso es toda la experiencia de la película, y como al principio él era glorificado y lo aplaudía, y después se ganó toda la oposición porque empezó a decir, oiga, ¿y los campesinos por qué viven en condiciones tan pobres? Lo que hay que hacer es quemar esas casas y construirles casas dignas. Se le vino encima toda la propiedad latifundista, y pues esa es la historia de la película. Pasamos por alto, damos por sentado con frecuencia el papel que desempeña la ciencia en nuestra vida diaria, y a menudo la opinión pública solo se moviliza cuando la investigación o los nuevos descubrimientos plantean dudas éticas. Por estas razones hay que informar al público de un modo adecuado para que pueda formarse una opinión acerca de estos temas. El objetivo principal del equipo de sensibilización científica es aumentar los conocimientos y la comprensión por parte del público de los beneficios y del impacto de la colaboración en materia de investigación. Y hoy estamos con la corriente de intelectuales del Eje Cafetero compartiendo este tema de ciencia, investigación y sociedad, segunda parte. Ya para culminar, mi estimado Pablo, ¿qué elementos de la autonomía científica podríamos mencionar? Bueno, pues digamos, cuando un país quisiera adoptar una política propia de desarrollo científico, lo primero que tiene que discutir es un modelo de desarrollo propio. Y pongo un ejemplo. Canadá es un país que no tiene la biodiversidad que tiene Colombia, pero tenían una matica que es la canola. Y de la canola desarrollaron todo un clúster, es decir, todo un engranaje de investigación, de industria y de comercio alrededor del aceite de canola. Nosotros estamos sentados en la biodiversidad, pero no la explotamos. Y el caso de la guadua es típico. La guadua ha sido catalogada por científicos, entre otros extranjeros, los de la GTZ alemana, que lo llevaron allá a Hamburgo a hacerle unas pruebas de resistencia, como acero biológico. Así fue catalogado por los científicos. Pero ¿qué hacemos con la guadua? O sea, seguimos construyendo casas
con una tecnología que es agresiva con el medio ambiente, que es costosa, sí, que es terrible en zonas sísmicas como sí, la nuestra, sí, que es el concreto y el hierro, sí, y dándole la espalda a un recurso tan promisorio como el agua. Entonces, digamos, el primer punto es la discusión de un modelo de desarrollo propio. uh-huh. Reconocer las potencialidades del territorio. O sea, Risaralda es un territorio que más o menos entre el 30 y el 40% de su territorio se consideran áreas protegidas de bosques, la riqueza de aguas, para no hablar de otros elementos. Entonces, como construir un modelo de desarrollo a partir de lo que el territorio tiene. Pues obviamente basarse en una política de autofinanciación. Digamos, este es un país que ha estado en guerra y que le ha dedicado muchísimo dinero a la guerra. Hay una estadística que dice que a un soldado se le gastan 18 millones de pesos al año y a un estudiante universitario 3 millones. Entonces sería como invertir esas proporciones y efectivamente que hubiera la voluntad política para una verdadera autofinanciación, porque como decía Gloria, sin autofinanciación va a ser muy difícil tomar una decisión autónoma. Construir capacidades científicas y tecnológicas propias, a seguir apoyando este boom de crecimiento de grupos y proyectos de investigación, pero no tanto por proyectos, porque el proyecto es perverso. El proyecto es una cosa que tiene una financiación limitada en el tiempo y que cuando no se continúa, los equipos de investigación se destruyen. Lo que hay que trabajar es por líneas y programas de investigación, como se hace en el primer mundo. Es decir, cogen una línea de investigación y la financian a 50 años. Uh-huh. Y no depende tanto de la brillantez del científico, ¿no? Los científicos van pasando y se van formando, sí, pero la línea se va desarrollando. Claro. Entonces, todo eso son discusiones que hay que dar. Otra cosa fundamental, la formación de la gente, de los niños, en el espíritu científico. Usted ve que nosotros tengamos una masificación de la ciencia, que los niños se estén formando en el espíritu científico. Yo pienso que con lo del mundial y lo que ha pasado esta semana con este jugador de la selección Colombia, hoy más que nunca nuestros niños van a querer ir a pegarle a un balón. Sí. Y no estar viendo Cosmos o haciendo un herbario o mirando las mariposas que vuelan en su alrededor. Bueno, Pablo, pues es importante lo que mencionas y la difusión de la información acerca de la ciencia, tiendas de la ciencia, semanas de la ciencia, una nueva generación de científicos, un campus en las universidades, son elementos que también deben de tenerse en cuenta como parte de la investigación de la ciencia y la sociedad, que juegan un papel fundamental en el desarrollo de todos nosotros. La invitación queda abierta para un tercer programa de ciencia, yo creo investigación que sí, y sociedad. Muchas cosas en el tintero. Sí, vale la pena. Entonces no olviden, en 15 días estaremos nuevamente con la tercera parte de este espacio que lo lleva la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy, en la edición número 372, me acompañó Juan Sebastián Ospina. Muy amables a Pablo Alzate, a Jonathan Sandoval y a Gloria Inés Escobar, que han estado aquí en vivo y en directo en 97.7. Para esta noche les ha acompañado en la dirección y presentación Juvenal Gordon. Una feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buritica.